Dando comienzo a esta magna actividad. Primero que todo, mi nombre es José Arroyo, para quienes no me conocen, es un placer conocerles, aunque sea por este medio, aunque sea electrónicamente. Eventualmente nos conoceremos en vivo, nos abrazaremos, nos saludaremos de cerca. Les damos la más grata bienvenida a este evento de lanzamiento de los libros de la colección Libre Pensamiento. Estaremos utilizando un cronómetro con el propósito de ir ágilmente y rápidamente a través de las distintas secciones de nuestra agenda de hoy. Esperamos hacer de esta actividad una dinámica, una instructiva y sobre todo que sirva para darle comienzo a lo que será toda una serie de eventos de promoción en torno a esta nueva literatura que sé que será del agrado de todos ustedes. De parte de la CEPA, la Asociación Espírita Internacional, y de parte del CEPEDOC, el Centro de Pesquisas y Documentación Espírita, les damos la bienvenida formalmente. Queremos reconocer y saludar a todas aquellas personas que están ya conectadas o que nos están viendo a través de Facebook simultáneamente, de distintos países, desde Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, distintos estados en los Estados Unidos, desde Francia, Guatemala, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, y traté de ir en orden alfabético. Si se me quedó algún país de los que está conectado, por favor, envíenos sus saludos a través de Facebook o a través del chat aquí en Zoom para aquellos que están conectados. A la misma vez, les invitamos a que provean su correo electrónico si les gustaría continuar recibiendo notificaciones en torno a actividades de la CEPA, de la Asociación Espírita Internacional, o literatura y publicidad que nosotros generamos en las distintas organizaciones espíritas que la componemos. Hoy vamos a hacer un evento de lanzamiento tal vez distinto a otros eventos a los que estamos acostumbrados. Vamos a hacer algo, como dijimos, dinámico. Y en particular vamos a tener una breve, muy breve entrevista con los autores de los primeros 3 libros que serán lanzados y estarán disponibles desde la tarde de hoy. Posteriormente, a medida que vayan pasando los meses, con tiempo, les vamos a avisar que habrá una serie de presentaciones formales de parte de cada uno de los autores o de los dúos de autores de algunos de los libros que compondrán la colección Libre Pensamiento. Pendiente, que estaremos anunciando con tiempo ese tipo de evento. Ahora, para comenzar, me gustaría poder pasar la oportunidad del diálogo, el control, aquí diríamos el micrófono, pero no estamos en vivo, a nuestro compañero y amigo Ademar Arthur Quioro dos Reis, para que pueda hablarnos sobre la colección Libre Pensamiento. Adelante, Ademar. Sí, yo voy a compartilhar a tela de mi computadora. ¿Está bien? ¿Están viendo? Sí. Sí, además. Mis amigos queridos, estou muito feliz hoje. Quero saudar a todos e a todas, amigos, irmãos da área espírita de todo mundo. Eu vou falar em portunhol. Eu peço a compreensão, mas preparei a apresentação com a apresentação tanto em espanhol como em português, para que todos possam compartilhar a felicidade que nós outros de Associação Espírita Internacional, CEPA, e do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, né, que juntos estão lançando, fazendo o lançamento hoje
de la colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI. Nosotros tenemos como un referencial para nuestro trabajo las enseñanzas del maestro Allan Kardec, en particular un pensamiento que resume la idea de la colección. Expresa nesta frase: el libre pensamiento eleva la dignidad del hombre, se hace un ser ativo, inteligente, en lugar de una máquina de creer. Creo que esta expresión que está contida en la Revista Espírita de fevereiro de 1867, expressa muito bem o que nós compreendemos como o grande papel que tem a coleção Libre Pensamento. Como surgiu a ideia? Em 2017, o Conselho Executivo de CEPA, liderado por nossa querida amiga, irmã Jacira Jacinto da Silva, definiu a criação da coleção como uma de suas prioridades na planificação estratégica para o quatriênio 2017-2020. A partir de uma proposta vindo de CEPEDOC, uma entidade brasileira afiliada à CEPA, que muito contribui com o CEPA e que presta muito de seus quadros para o Conselho Executivo, como é o caso de Jacira, de Mauro, Alcione, Joe, Jailson e muitos outros companheiros. Qual é o objetivo da coleção? Os objetivos são muito claros: apresentar de maneira sintética, pero sem prejuízo de la precisão conceptual, as posições teóricas do chamado espiritismo laico e libre pensador, que se ha desarrollado em vários países, em las Américas e em Europa, em los últimos anos. Tem também o objetivo de apresentar e desarrollar um conjunto de temas fundamentais que permitam uma compreensão integral desta mirada laica libre pensadora contra o pensamento hegemônico que prevalece em los movimentos espiritistas de Brasil e de outras partes do mundo. Também tem como objetivo oferecer a los estudiosos e divulgadores do espiritismo, assim como aqueles que se dedicam à organização de cursos, conferências e coordenação de grupos de estudo, material de referência e apoio a las atividades didáticas levadas a cabo em associações espíritas em geral. Nós nos deparamos com uma pequena quantidade de publicações comprometidas com o pensamento laico e livre pensador. Então, este é também um objetivo muito claro. Muitos de vocês são estudiosos, são coordenadores de grupos de estudo, dirigentes de associações e sabem a dificuldade de encontrar material didático que pueda apoiar as atividades de nossas associações. Também temos como objetivo construir alçano debate sobre temas importantes do espiritismo, para que todos podamos madurar nossas reflexões sobre esta filosofia espiritualista, transcendental, fundada por nosso querido maestro Allan Kardec. Uma contribuição conectada com os desafios do homem e do mundo do século XXI. Portanto, nosso enfoque é que todos os temas se desenvolvam a partir de um enfoque que busca a claridade, a concisão e precisão, com o objetivo de aportar informação introdutória fundamental sobre o espiritismo e o movimento espírita, desde uma perspectiva laica e livre pensadora, aunque dentro de um maior espírito de alteridade possível. Também temos como enfoque: buscamos identificar e discutir os conceitos fundamentais sobre o tema que trata o livro.
el diálogo con la obra de Allan Kardec, el fundador do Espiritismo. Pretendemos ainda apresentar o enfoque laico e livre pensador em el contraponto deste ponto de vista em relação ao enfoque dado por el Espiritismo religioso. E as principais diferenças conceituais e práticas entre o Espiritismo religioso e a visão laica do Espiritismo também é ponto de enfoque em la coleção Libre Pensamento. Enfoques e contribuições que representam atualizações do Espiritismo pós-Kardec, relacionadas, claro, com o tema do livro, de cada livro. La contribuição do Espiritismo laico e livre pensador a los principais temas, problemas e desafios do mundo contemporâneo. Ou seja, queremos diálogo permanente, profundo, hermanado com as outras áreas de conhecimento para o homem e o mundo do século XXI. E consideramos os problemas relacionados com a linguagem e as atualizações de conceitos fundamental em la encomenda que hicimos a los diferentes autores que contribuem com a coleção. Para quem se destina a coleção Libre Pensamento? A coleção se destina a los espiritistas vinculados à CEPA, mas também a espiritistas vinculados a diferentes visões que, por meio da internet, por meio deste mundo globalizado que vivemos, hoje tem condições de interconectar-se com os outros. Mas também procuramos ter rigor didático, metodológico em la produção de los libros, para que podamos também falar com o público no espírita interessado em los diferentes temas tratados em la coleção. Em que idiomas serão publicados os livros? Intentamos oferecer os livros em 4 idiomas: português, espanhol, inglês e francês. Os 3 primeiros livros já vão a ser disponibilizados em português e espanhol. E muito breve pretendemos aportar também as versões em língua inglesa e língua francesa. O objetivo é muito claro: difundir o mais abarcativamente possível o espiritismo laico e livre pensador, comunicando-nos em muitas línguas. Quem são os autores? Os autores de los livros são intelectuais espíritas originários de los movimentos de Argentina, Brasil, Espanha, Puerto Rico e Venezuela. Nesta primeira série de la colección, que hicieron la donación de los derechos autorales para la CEPA. ¿Y quiénes son los responsables por la colección? Lo responsable por la colección mayor es el Consejo Executivo, o Conselho Executivo da CEPA, que constituyó un consejo editorial que es formado por mí, por mi amigo Dante, Gustavo, Heribelton Carvalho, nuestro gran y querido amigo Jonas Purua, José Arroyo, hoy nuestro mestre de cerimônia también, mi hermano Mauro de Mesquita Espínola, Milton Rubens Medrán Moreira, que dispensa qualquer comentário, Nebeton Vargas, grande e dedicado companheiro, e nossos queridos Ricardo Moraes Nunes e lo mais belo companheiro de CEPA, de coração, de la alma e de tudo, Salomão Jacob Enchaya, que tanto estimo. Mas tem também uma inestimável contribuição do Centro de Pesquisa e Documentação, que tem se debruçado, tem analisado os originais e feito muitas contribuições a los autores, com uma análise prévia de las produções, com sugerências de aperfeiçoamentos e desenvolvimento de las obras. Quem são os organizadores de la coleção? Somos 3 companheiros que temos a responsabilidade, eu aqui hablo hoje em nome de los 3, eu, Ricardo de Moraes Nunes e nosso querido Mauro de Mesquita Espínola, que teremos há 4 anos nos dedicado intensivamente à produção da coleção, com trabalho praticamente diário de dedicação a esta produção. Teremos contado também com uma grande contribuição
de Milton Rubens Medrán e de nosso amigo Wilson Garcia, que têm atuado como revisores de nossa coleção. O trabalho de produção de las portadas, desenho gráfico e edição tem a estimável contribuição desta companheira de CPDOC, Magda Zago, que tem feito trabalho muito importante, muito precioso, muito belo, e que tem uma paciência com nós que merece toda nossa gratidão. A tradução das obras, pelo menos das 3 primeiras línguas que estão já prontas, listas, contam com a colaboração da brasileira Eliana Pantoja, de los amigos Pura Angélica, Argelique, Álvaro Latorre, Jesus Sierra e Conchita Delgado, os 3 últimos de Venezuela, Pura, nossa amiga, irmã de Espanha. E para a língua inglesa, temos time de Puerto Rico, formado por Rosa Margarita Hernández, Zoraide Dias, Jorge Torres Santos, Rafaela Luques e nosso inestimável José Arroyo, a quem agradecemos profundamente por la contribuição, totalmente voluntária. O projeto editorial da coleção conta com uma estratégia de comunicação muito moderna. Os livros contêm requadros com frases ou síntese de ideias de pensadores citados, conceitos claves, frases, fotos e mini biografias, ilustrações, uma sessão chamada Sabia Isso? Ou Você Sabia Que? Em português. E também, para além das referências bibliográficas, temos sugerências de leitura e de sítios de interesse na internet, na web. De que trata a série 1? A primeira série. Trata exatamente dos temas fundamentais do Espiritismo. Que livros já estão disponíveis a partir de hoje? Nossa querida presidenta Jacira Jacinto, em breve vai comunicar como e a partir de quando se pode acessar os livros. Mas temos o primeiro livro da série 1, chamado... 2 minutos, Ademar. Já estou a encerrar. El Espiritismo e la Perspectiva Laica e Livre Pensadora, produzido por nossos queridos amigos Milton Medrán e Salomão Beichaya. O livro 2 foi escrito por nosso companheiro de Centro Barcelonês de Cultura Espírita, em Espanha, David Santamaria, e chama-se La Imortalidade del Alma. O livro 3, escrito por eu e minha querida amiga, irmã Yolanda Clavino, de Venezuela, de Cima, é Mediunidade, Intercâmbio entre os 2 mundos. Estes 3 livros estarão disponíveis a partir de hoje. Quais serão os próximos lançamentos? Os próximos lançamentos que se devem fazer no próximo trimestre são Reflexões sobre a Ideia de Deus, escrito por Ricardo Nunes e Dante López, de Argentina, Ricardo de Brasil. Reencarnação, um revolucionário paradigma existencial, de Mauro Mesquita Espínola, de Brasil. E Espiritismo, Ética e Moral, escrito por os 2 presidentes, do atual presidente de CEPA, Jacira, e nosso ex-presidente Milton Rubens Medrán. Ainda até ao final de 2021, pretendemos lançar os 2 últimos livros da primeira série, La Evolución de los Espíritus de la Materia y de los Mundos, escrito por nuestro amigo argentino Gustavo Molfino e mi querido hermano Reinaldo de Lucia, de Brasil. E o último, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, por José Arroyo, de Puerto Rico, e Mateus Laureano, de Brasil. Como conseguir os livros? Os livros estarão disponíveis como livro eletrônico, livre, não livre, sem custos, e se pode aceder a eles na biblioteca virtual disponível em sítio de CEPA, neste endereço que vocês todos conhecem. Mas vamos logo mais dar mais informações sobre isto. Eu quero apenas para concluir a apresentação, e as próximas séries, quando serão? Do que tratarão? Trata-se de uma surpresa que o Conselho Executivo de CEPA tratará de divulgar em los próximos meses, muito provavelmente durante o próximo Congresso Espírita Mundial que vai se realizar em Espanha em este ano ainda.
Lo concluo com esta frase, que é muito importante para nós outros. Los espiritistas, porque expressa nosso compromisso, nossa visão. Los espiritistas reunidos em torno da CEP e el CEPEDOC desejam uma releitura do pensamento espírita e um intento de resgatar a generosa proposta de Allan Kardec, que buscava construir uma filosofia espiritualista, laica, livre, pensadora, humanista e progressista. Características para nós outros fundamentais para que o espiritismo pueda acompanhar o progresso do conhecimento, a ética e a espiritualidade em el mundo contemporâneo. Graças, muito obrigado a todos pela atenção. Muchas gracias, Ademar. Muchas gracias por esa presentación que permite que tengamos una perspectiva de en torno hacia dónde nos moveremos con la publicación eventualmente de todos los libros de la colección Libre Pensamiento. Hoy vamos a comenzar con la entrevista a uno de los dos autores del primer libro a ser lanzado. Y esta entrevista será breve, será de 5 minutos con nuestro amigo Milton Medrán Moreira, en donde proveeré una primera pregunta y la segunda pregunta estará a cargo de nuestro amigo Mauro de Mesquita. Milton, ¿estás ahí? Sí. Perfecto. Milton, el libro El Espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora, que es el libro del cual eres uno de los autores, le da inicio a la colección Libre Pensamiento. ¿Qué diferencia el libre pensamiento espírita del pensamiento espírita religioso? Bueno, José Arroyo, exatamente esta pregunta abre el primer capítulo del libro que escribimos Salomón Jacob Ben Shaya y yo. El espiritismo no es solo uno, no es aquel que trajo Allan Kardec en 1857 con el lanzamiento del Libro de los Espíritus. Sí, el espiritismo es único, es uno. Pero al curso de este siglo y medio de desarrollo del espiritismo, fueron tomando características diversas en diversas localidades, en diferentes localidades, la práctica del espiritismo. Este libro pretende demonstrar o proponer a los espíritas de todo el mundo que el espiritismo es una propuesta laica, libre pensadora. Allan Kardec, cuando trató de definir el espiritismo en el libro ¿Qué es el espiritismo?, dijo que el espiritismo era una ciencia que trataba de las relaciones de los espíritus con el mundo corporal, el origen y las relaciones del hombre encarnado con la humanidad desencarnada. Y que de esta ciencia, de este conocimiento, resultarían consecuencias morales. Es esto. No dijo que era una religión, al contrario, dice que no teniendo el espiritismo ninguno de los caracteres de una religión en la acepción usual del vocablo, no podría ni debía adornarse con un título sobre cuyo valor inevitablemente se habría equivocado. Y por esa razón, simplemente se dice, decía Allan Kardec, que el espiritismo es una doctrina filosófica y moral. Creo que con esto definimos el objetivo del libro escrito por Salomón y por yo, para decir por qué el espiritismo puede ter y tiene predominantemente un propósito, una actitud laica y libre pensadora. Querido Milton, satisfação em tê-lo aqui no nosso evento e conhecer a sua maravilhosa obra, o Espiritismo na perspectiva livre, pensadora e laica. Este livro, amigos,
tem também a presença de Salomão Jacó Ben Shaya, que é sempre muito discreto, mas é reconhecido no movimento internacional da CEPA por representar a própria alma da CEPA, pela sua bondade e também pela sua inteligência. Salomão, eu gostaria muito que você mostrasse a sua face para todos verem, enquanto fazemos aqui a segunda questão para o Milton. Milton, eu queria saber, em síntese, como você vê a contribuição desse livro para compreender o papel do Espiritismo para a sociedade em pleno século XXI. E se puder, Milton, você como ex-presidente da CEPA, eu gostaria também que comentasse sobre a importância que você vê para a CEPA, para a história da CEPA, esta nova série. Bueno, Mauro, eu vou continuar falando em portunhol. Ótimo. Muy bien. Bueno, Herculano Pires, que conoces también su pensamiento, escribió cierta vez que el espiritismo es un arquetipo cargado de futuro. El espiritismo está siempre en construcción. Tiene sus principios basilares, básicos, la existencia de Dios como inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, la inmortalidad, la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados, la ley de causa y efecto, la reencarnación como instrumento de evolución humana. Entonces, el espiritismo está siempre en transformación y con la mirada atenta a los costumbres, al desarrollo del pensamiento científico, filosófico del mundo. Así que el espiritismo busca ser, como dijo Herculano Pires, este arquetipo cargado de futuro. La CEPA tiene esto como una actividad, un principio básico, basilar, la transformación del hombre con la visión de un espiritismo que sea capaz de se transformar y de dialogar con el siglo donde estamos, el siglo XXI, que es un siglo eminentemente laico. La cultura es laica, es totalmente laica. Tú que eres un profesor universitario sabes de esto. La cultura humana es laica, pero esto no significa que no sea espiritualista. Todos nosotros tenemos por lo menos la intuición de la espiritualidad, de la trascendencia humana. El espiritismo busca traer un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma de pensamiento que sea capaz de demostrar ese trascendentalismo del hombre, una visión más amplia, más real, más grande del universo, del hombre y del mundo. Muito obrigado, Milton. José Arroyo. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Salomón, por esa contribución enorme a la literatura espírita y al conocimiento espírita actual. Quisiéramos pasar a la segunda entrevista con nuestro segundo autor del libro La inmortalidad del alma, nuestro buen compañero David Santamaría. David, ¿estás ahí? Aquí estamos. Perfecto. David, nuevamente, de igual manera, te haré una pregunta en castellano y posteriormente Mauro, para el público lusoparlante, hará una pregunta en portugués. Puedes contestar libremente en el idioma que prefieras. El libro La inmortalidad del alma nos muestra la evolución de los estudios relacionados a la inmortalidad a través de la historia, el rol de Allan Kardec y la búsqueda por la demostración científica de la inmortalidad. En tu opinión, David, brevemente, ¿la inmortalidad ha sido demostrada científicamente? No, evidentemente no. No tal como nos gustaría a nosotros que fuera demostrada.
Kardec hizo un trabajo excelente. Él partió de las posibilidades que tenía, con las herramientas mediúmnicas que tenía a su alcance, y pudo aportar que el espiritismo demuestra de una manera fehaciente que somos almas y que la vida sigue después de la muerte. Sin embargo, ya sabemos que la mediunidad y el espiritismo no tiene buena prensa, tiene más bien mala fama. Por ello, las aportaciones del espiritismo no son suficientemente reconocidas. Desde la mediunidad se proyectó hacia el futuro, desde el espiritismo se proyectó hacia adelante otras disciplinas como la investigación psíquica, como la metapsíquica, como la parapsicología, que sí han tenido un poquito más de posibilidad de dirigirse al mundo científico y aportar sus experiencias, especialmente con la percepción extrasensorial, que si se observa con detenimiento, demuestra que ahí hay almas que transmiten pensamientos, que son capaces de ver por sí mismas a distancia y que pueden predecir el futuro en según qué oportunidades. Modernamente, investigadores importantes, no espiritistas, lo cual es muy significativo y muy interesante, están demostrando también, a través de las experiencias cercanas a la muerte, que el espíritu se desprende del cuerpo, que el alma observa su cuerpo, muchas veces encima del quirófano, ve lo que hacen los médicos, se entrevista con familiares desencarnados, y pensamos que esta es una de las pruebas más contundentes que la ciencia está ofreciendo y que el espiritismo sabe aprovechar. Pero todavía falta camino por recorrer. La humanidad todavía no tiene los ojos suficientemente abiertos para captar la bondad, para captar la eficacia, para captar la información que estas experiencias nos ofrecen. Muy bien. Querido Mauro. Davi, muito obrigado, Arroio. Querido Davi, satisfação conversar com você após ler o seu livro, que trata bem, claramente trata a imortalidade com a racionalidade do espiritismo de Allan Kardec. A minha pergunta: qual você considera que é a contribuição desse livro para os estudos da imortalidade em pleno século XXI? Gracias, Mauro. Este libro es un libro modesto. No es un libro escrito con la intención de deslumbrar a nadie, ni mucho menos. Simplemente es un conjunto de conocimientos aportados por muy buenos investigadores, empezando por Kardec y terminando por los más modernos investigadores como Jim Tucker, como Samparnia, que investigan tanto la reencarnación como los recuerdos de niños sobre vidas pasadas, como la experiencia cercana a la muerte. Este libro, la única intención que tiene es poner al alcance de personas interesadas en saber un poquito más sobre uno mismo, sobre el alma y lo que pasa con el alma después de la muerte, que puedan tener unos conocimientos básicos que les inciten a continuar investigando, leyendo y estudiando. Esta sería la única pretensión e intención de este libro. Perfecto. David, muchas gracias. Gracias por tu aportación y seguiremos más adelante dialogando en torno al libro. Eventualmente anunciaremos las actividades relacionadas. Muy bien. El tercer libro que se lanza durante el día de hoy es el libro escrito en dúo, escrito por dos maravillosas personas, nuestra amiga Yolanda Clavijo y el amigo Ademar Arthur Quioro. Ademar, ¿te encuentras ahí? Sí. Perfecto.
Ademar, como has visto, vamos próximamente entonces a, en 5 minutos, disponer de 2 preguntas y me toca hacerte la primera de ellas. El libro Mediunidad, intercambio entre dos mundos, revela los mecanismos de la mediunidad y propone una metodología para los grupos mediúnicos. ¿Cómo piensas que los grupos mediúnicos deberían tratar la mediunidad? Inicialmente, eu gostaria de dizer que minha querida amiga Yolanda Clavino estaria com nós outros para responder a sua pergunta, mas está enferma e não pode estar com nós outros. Espero que se recupere muito rapidamente e porque foi e é uma companheira extraordinária em la realização deste livro. O leitor poderá encontrar aportes substanciais a lo largo de los 7 capítulos que compõem o livro, escrito de hecho, de fato, a 4 manos, e quizás com a inspiração de tantas outras, graças, incluyo, a las aportaciones, as contribuições de los companheiros de CPDOC e de los revisores. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, não está dentro do alcance do livro proponer uma nova metodologia para grupos mediúnicos. Pero o leitor encontrará em muitas aportações, reflexões e análises sobre o tema, em particular em el capítulo 2, el método mediúnico, em el capítulo 3, reuniões e grupos mediúnicos, e em el capítulo 6, análises críticos da mediunidade. Nós outros imaginamos, incluso teníamos esta intenção, que este livro pode contribuir significativamente ao estudo e prática da mediunidade, assim como a transformação de médium e diretores de reuniões mediúnicas numa perspectiva, uma formação de médiuns e diretores numa perspectiva transformadora. Ademar, satisfação tê-lo também aqui no nosso evento, não só como coordenador, mas também como um dos autores de um livro de grande impacto, que certamente terá grande influência sobre os estudos da mediunidade. A minha pergunta para você: qual é a contribuição deste livro para o estudo e prática da mediunidade em pleno século XXI e olhando para frente? Mauro, durante décadas, a prática da mediunidade evolucionou à margem do método proposto por Kardec. Estava destinada, volcada hegemonicamente à assistência espiritual, com o abandono de sua potência para a investigação e a generação de conhecimento, para a geração de conhecimentos. Retomar essa perspectiva epistemológica, sem abandonar outras potencialidades consagradas à prática mediúnica, me parece que se impõe como o grande desafio para a mediunidade contemporânea. A incorporação de novos conceitos ou a atualização do corpus da doutrina espírita não se pode amparar solamente em la autoridade moral del médium ou del espírito comunicante. Não se pode aceitar como verdade absoluta e prescindir com isso do método de rigor científico. Portanto, intentamos, com o livro, derrubar alguns mitos para que a mediunidade vuelva a ser encarada e explorada como instrumento de investigação, em los moldes utilizados por Kardec, e creemos que é possível utilizar a mediunidade em uma perspectiva laica e livre pensadora. Isso, para nós outros, é imprescindível, já que o Espiritismo não se entregou listo, acabado, pronto. Sendo assim, é fundamental viragem de posição, uma viragem de posição, uma mudança, um câmbio, e de atitude enquanto a forma e o destino que se ha dado à mediunidade. Creio que essa é a principal contribuição do livro. Perfecto, muchas gracias, Ademar, y esperamos con ansias comenzar a leer el libro, el cual estará disponible dentro de un rato. Antes de pasar a nuestro próximo conferencista invitado, quisiera recordarles que en caso de que se caiga su conexión de internet o su conexión al Zoom, rápidamente puede acceder a la página de Facebook CEPA Internacional y por ahí puede continuar viendo
este lanzamiento, ya que estamos transmitiendo simultáneamente. Así que aprovechamos para saludar a toda la gente linda que nos está viendo desde Facebook. Ahora para mí también es un placer poder presentar a nuestro amigo John Aispurua, quien tendrá unas palabras, tiene participación, tiene algo que aportarnos relacionado con este lanzamiento tan histórico e importante. John, ¿qué nos dices? Muchas gracias, José. Un feliz día para todos mis queridos amigos, estén en América, en Europa, en cualquier lugar en que se halle. Encantadísimo de compartir un evento de singular importancia para la CEPA y aún más allá, para el movimiento espírita en general. Naturalmente, quiero expresar en primer lugar una palabra en nombre de nuestra querida compañera Yolanda Clavijo, quien es la directora de la seccional de Caracas de nuestro movimiento de cultura espírita CIMA. Hace apenas 30 minutos, 40 minutos he hablado con ella muy brevemente y me ha pedido que les transmita de todo corazón su cariño y un abrazo inmenso para todos, y que ustedes todos imaginarán cuánto siente no poder estar en este momento compartiendo el evento. Pero les quiero dar la buena noticia de que Yolanda está en plena recuperación, lo cual nos alegra sobremanera y lo quiero compartir con todos. Bien, muy brevemente, José y amigos, para respetar el formato de este evento, quisiera decir un par de cosas. En primer lugar, que en la historia de la CEPA, y de eso estamos hablando ya de 74 años de andadura espírita en su labor organizacional del espiritismo kardecista y de divulgación de un pensamiento racionalista, espírita y moderno, en estos 74 años, CEPA ha tenido momentos estelares. Su propia fundación en Buenos Aires en 1946, sus 21 congresos ya realizados, sus conferencias regionales, los eventos, los documentos, los manifiestos, la incorporación de instituciones, la creación de otras, la publicación de libros, todo es parte de un magnífico trabajo. Magnífico trabajo. Yo quiero decir, sin exageración, que hoy estamos ante un auténtico hito, un momento estelar en esa historia de CEPA. Cuando se escriba detalladamente la historia de CEPA, el día de hoy, este momento estará incluido en letras de oro como un momento fundamental. La presentación de esta colección Libre Pensar, de la cual nuestro querido y admirado Ademar ha hecho una exposición que ya dispensa de palabras adicionales. La presentación de esta colección, sin duda, es una enorme contribución. Coloca temas de actualidad dentro de la visión clásica del espiritismo. Como hemos dicho, un espiritismo siempre con Kardec, pero al mismo tiempo de cara al porvenir, avanzando, progresando, colocándose a tono con los nuevos tiempos. Y dentro de esta horrible pandemia que nos azota en el mundo, hay una, llamémoslo así, una feliz coincidencia de que el hecho de que se haya estimulado por razones de la pandemia la comunicación virtual, pues de alguna manera muestra la oportunidad y la pertinencia de una colección digital en edición virtual de estos libros, esta colección básica de autores en la colección del Libre Pensamiento Espírita. Así que a todos nuestra felicitación. Desde Ademar y Ricardo Núñez, que estuvieron en la iniciativa original de esta idea, a todos los compañeros que se fueron sumando, a la presidenta Yacira y a todo el Consejo Ejecutivo de CEPA, a los expresidentes, a los autores, a los divulgadores, a los que han hecho posible este evento magnífico de esta noche en que José se muestra en todo su potencial como maestro de ceremonias, pues simplemente felicitaciones, mucho ánimo, mucho entusiasmo, hay mucho vigor y mucha potencialidad en el espiritismo laico actual, y la CEPA
está representando magníficamente esa gran inquietud. Así que un inmenso abrazo para todos y adelante por encima de las dificultades. Muchas gracias, John, por esas palabras. Y muy cierto, mencionas algo importantísimo. John, este año se cumplen 75 años de CEPA. Así que, como siempre, la CEPA, la Asociación Espírita Internacional, en la vanguardia, al frente, actualizada, y no podía faltar el que quisiéramos compartir eso con el resto del mundo a través de literatura digital, disponible para todos, gratuitamente y de fácil acceso. Tampoco podríamos tener esta actividad pasando por alto las palabras de, entre otros, de los expresidentes de la CEPA, nuestro buen amigo Dante López. Así que, Dante, nos gustaría también escucharte. El micrófono está cerrado, apagado, Dante. Bueno, antes que nada, una alegría inmensa, un saludo para todos los amigos que estamos compartiendo este enlace virtual que ya de tanta costumbre que se nos ha hecho ya podemos hasta sentir la presencia, ¿no? Yo escuchaba las palabras de nuestro amigo Ademar al principio y de John recién con mucha alegría, y la verdad que esto es lo que nos invade, una alegría tremenda de ver cristalizado este anhelo bastante, diría, bastante antiguo de CEPA, porque yo recuerdo el evento de Porto Alegre que nos interpelaba con una pregunta. El título del evento del Congreso Espírita de Porto Alegre decía, tenía como título, ¿debe el espiritismo actualizarse? Y esto era una pregunta. Y esa pregunta impactó en el mundo espírita de aquel momento, porque escuchábamos, ¿y cómo van a actualizar el espiritismo? ¿Van a reescribir a Kardec? ¿Van a hacer un nuevo libro de los espíritus? ¿Cómo van a cambiarlo? Es una herejía pensar en actualizar el espiritismo. Sin embargo, desde ese momento, uno de los objetivos centrales de la CEPA, durante la presidencia primero de Milton, luego de quien les habla y continuando con Yacira, ha sido ese. Y yo creo que esta impresionante idea original, que creo que también fue de Ademar y Ricardo Núñez, avalada por el CPDOC y lógicamente impulsada por Yacira, de hacer una colección de este tipo que actualiza el espiritismo por tema, ha sido una idea brillante. Y creo que hoy podemos estar muy felices de estar en este lanzamiento, viendo de que la CEPA tiene todavía mucho para dar. Estos 75 años han sido muy fructíferos, han sido realmente de mucha alegría, de mucho conocimiento compartido durante eventos, congresos, y esta actualización que ya se empezó a ver en esos congresos y eventos que realizamos durante todos estos años, desde aquel evento de Porto Alegre, fueron produciendo actualizaciones. Pero también quiero recordar que la ciencia, la psicología, también produjo actualizaciones. Y hoy vemos que de alguna manera el espiritismo se actualiza con Bruce Lipton, se actualiza con Ana María Llamazares y muchos otros autores que por fuera del conocimiento espírita nos hacen grandes aportaciones. Así que bueno, de nuevo, mostrar toda mi alegría, felicitar nuevamente a los organizadores de este evento, que realmente es brillante, porque creo que por primera vez en CEPA se hace por este formato de multiplataforma, pero además felicitar a nuestra presidenta Yacira Jacinto, a Mauro, a Ademar, a Ricardo Núñez y a todo el CPDOC por este tremendo lanzamiento que creo que va a proyectar a CEPA
con mucha fuerza hacia el siglo XXI. Así que muchas gracias, José. Felicitaciones por tu maestría de ceremonias. Muchas gracias, Dante. Y voy a extraer de tus palabras algo muy cierto que me sirve de introducción a nuestro próximo presentador. Cuando hay amor por la humanidad y amor por el conocimiento, y ese conocimiento libera, ¿cómo no llevárselo a la humanidad? La CEPA, la Asociación Espírita Internacional, se compone de mujeres y hombres comprometidos con el amor hacia la humanidad. Y este es uno de esos proyectos que produce, que hace efectivo ese amor y ese cariño. Cuando no hay personalismos, cuando no hay quien busca sobresalir, encontramos este tipo de trabajo colaborativo. Y por eso es tan importante reseñar lo que hace el CPDOC y cómo se involucra también y tiene que ver con este proceso. Para poder hablarnos del CPDOC, del Centro de Pesquisas y Documentación Espírita, quisiera presentar al buen amigo Wilson García. Adelante, Wilson, háblanos del CPDOC. Bueno, queridos amigos, como um bom mineiro, eu vou seguir o caminho de meus amigos brasileiros e falar em portunhol. Mas tomei o cuidado de escrever meu improviso. É honor e grande prazer para mim falar neste importante evento em nome do Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, nosso CPDOC, especialmente porque o CPDOC está presente junto com CEPA desde o primeiro momento de esta coleção Livre Pensamento, atuando sobre sua formulação, produção, financiação e apoio. Para aqueles de vocês que não nos conhecem, me gostaria de dizer o seguinte: o CPDOC é atualmente dos centros de investigação mais antigos do espiritismo em funcionamento em Brasil. Seu principal objetivo é o desenvolvimento e difusão de estudos e investigações com temática espírita, utilizando uma metodologia adequada para cada tema e contribuições das diversas áreas do conhecimento. Portanto, busca contribuir à melhora do conhecimento em seu conjunto e ao espiritismo em particular. O CPDOC nasceu em Santos, São Paulo, em 1988, há exatamente 33 anos, fruto da vontade dos jovens interessados em aumentar os estudos espíritas. Hoje em dia, tem participantes de vários estados brasileiros e de outros países. Hasta la fecha, CPDOC tem uma relação numerosa, e sua relação, numerosos livros publicados e a coleção Livre Pensamento está incluída a partir de agora. E lo ofereceremos em nossa página em web. Estamos seguros de que a coleção Livre Pensamento que se está lançando cumpre e cumprirá papel importante para a CEPA e para todos aqueles que se afirmam como espíritas laicos, livre pensadores, progressistas e humanistas, plenamente integrados que estão em la linha de pensamento do fundador do espiritismo,
nuestro querido Allan Kardec. Por esto, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Wilson, por esa presentación. Gracias también por ser tan precavido y escribirlo para sentirte más cómodo compartiendo el castellano. Así que gracias por ese esfuerzo. No podemos cerrar este tipo de actividad, no podemos dejar a un lado algo muy importante, y es la palabra y el comentario de una mujer capaz que está rodeada de individuos capaces. Una mujer maravillosa con quien he tenido el placer de compartir en y fuera del ámbito espírita. Y necesitamos, en este día tan maravilloso de este lanzamiento tan importante, escuchar a la presidenta de la Asociación Espírita Internacional, nuestra querida amiga Yaciro Jacinto da Silva. Yacira, ¿estás cerca? Sí. Pido a Mauro que compartilhe la pantalla que hicimos con el texto que voy a leer para hacer con que los amigos de habla española puedan ver, escuchar y comprender. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Comienzo mi intervención con un registro de inmenso agradecimiento a todas las personas que nos dan el honor de enaltecer este evento con su presencia desde tantos países. Muchas gracias a todos. Es con inmensa satisfacción que nos reunimos hoy para el lanzamiento de la colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI. Los agradecimientos son innumerables. No podemos dejar de mencionar nuestra gratitud inmensa a los amigos espirituales que inspiran y fomentan las buenas ideas, a los miembros del Consejo Ejecutivo de CEPA, que siempre han apoyado incondicionalmente este proyecto. Asimismo, a los miembros de CEPEDOC, ya que esta colección es un resultado del trabajo de estas dos instituciones, CEPA Internacional y CEPEDOC. Agradezco también a todos los autores que están dedicando su tiempo, su inteligencia y su energía para desarrollar este trabajo tan significativo para las comunidades espiritista y no espiritista, que encontrarán en estos libros buenas orientaciones espíritas por la visión de nuestro movimiento no religioso. A querida Magda Zago, por su hermoso trabajo editorial, a todos los revisores y traductores por la fabulosa contribución de calificación, a los colaboradores que se sumaron al equipo de conducción, especialmente en el área de comunicación, a los que aquí rindo homenaje a todos de parte de la gente, Yacira y Víctor de Venezuela, Neventon, Salomão, Sandra y Beto de Brasil, Gustavo de Argentina, Arroyo de Puerto Rico, a todos. A propósito, dejé para el final el agradecimiento que hago en nombre de CEPA a los organizadores de la colección Libre Pensamiento, Ricardo Nunes, Mauro Espínola y Ademar Quioro, quien presidió este comité. Amigos, qué momento tan importante en nuestro movimiento de ideas, como ya señalaron los expresidentes. La denominación elegida, Colección Libre Pensamiento, Espiritismo para el siglo XXI, tiene mucho que ver con el momento actual. El espiritismo vive hoy
especialmente em Brasil, um momento histórico em el que várias associações de pensadores han defendido com força o livre pensamento. Este ha sido o compromisso histórico de CEPA desde sua fundação. Recordemos, em primeiro lugar, a orientação de Kardec no primeiro capítulo de seu livro La Gênesis. Se novos descobrimentos mostram que em algum momento está mal, o espiritismo cambiará nesse ponto. E se se revela algum novo descobrimento, lo aceptará. Los valientes e vanguardistas companheiros que dirigiram esta instituição cuidaram de preservar o aspecto mais significativo da obra de Kardec, basicamente consistente com o respeito à livre expressão do pensamento. Este sempre ha sido o grande diferenciador de CEPA, a menudo mal entendido, repreendido e incluso demonizado. Mientras tanto, o caráter progressista da filosofia espírita também se demarca em diversos livros de Kardec. Durante os últimos 20 anos, hemos podido seguir o frutífero trabalho liderado por Jonas Purwa, que começou em 1992 hasta 1999. Luego, por Milton Medrán, desde 2000 hasta 2007. Y luego por Dante López, desde 2008 hasta 2015, quienes hoy están aquí para honrar este evento. Muchísimas gracias, amigos. Cada uno de estos expresidentes de los consejos ejecutivos de CEPA que me precedieron, com suas habilidades, peculiaridades e conhecimentos espiritistas, elevaram muito este sesgo que nos conduz com respeito à liberdade de pensamento. Desde 2016, estou muito feliz e comovida de dizer que o trabalho ha sido realizado por um grupo de hermanos amigos. Hemos reunido en el actual Consejo Ejecutivo legítimos representantes del espíritu libre espiritista de varios países con los que habitualmente hemos contado, especialmente, casi diariamente, Argentina, Brasil, España, Puerto Rico y Venezuela. Los amigos brasileños abraçaram a missão com uma generosidade inimaginável, ajudando a la pareja Jacira e Mauro em todas as tarefas. Hemos estado trabalhando permanentemente, reunindo-nos cada 2 meses em modernas plataformas virtuais que nos permitem ter reuniões fabulosas, casi como si estuviéramos reuniendo en persona. Es una lástima que falte la calidez humana, pero el acortamiento de la distancia entre diferentes países representa, sin duda, una posibilidad genuina de mayor contribución mutua. Los vicepresidentes de las 3 regiones representadas, Gustavo Molfino en Sur, José Arroyo en Centroamérica y Juan Torrijos Nieves en Europa, han participado en estos encuentros y han informado del esfuerzo en sus regiones para difundir el pensamiento espiritista libre. Y también tenemos las organizaciones que difunden las ideas de CEPA en el mundo. AIPE en España, representada por Rosa Uteirino, CIMA en Venezuela por Yolanda Clavijo y CEPA Brasil en nuestras tierras por Jailson Mendonça, além de CEPEDOC y otras tantas instituciones.
El equipo de comunicación que actúa como consejo editorial responsable de nuestro portal y de la edición de newsletter ha estado activo y presente. Estes 5 años de trabajo nos han fortalecido profundamente, sobre todo por las hermosas muestras de respeto, fraternidad y diálogo, que nos han unido cada vez más como espiritistas de libre pensamiento. Libre, eso sí, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, porque la elaboración de la filosofía espírita es fruto del trabajo humano, según el capítulo El carácter de la revelación espírita del libro La Génesis. Cuando decidimos asumir la gestión de CEPA en 2016, incluso antes del Congreso, ya iniciamos una discusión conjunta con CEPEDOC sobre las prioridades de este grupo y las posibles propuestas para los próximos 4 años. Con su mente brillante, su aguda inteligencia y su extrema capacidad para ver el horizonte, Ademar de Ouro propuso como prioridad para esta gestión la elaboración de una colección de pequeños libros que pudieran revelar la base filosófica al mundo. Es decir, en otras palabras, la ontología del movimiento espírita iniciado en 1946 con la institución CEPA, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Un movimiento de ideas, cuyo propósito desde su nacimiento ha sido al mismo tiempo difundir el pensamiento espírita inaugurado con el lanzamiento del Libro de los Espíritus en 1857 y trabajar por la edificación de la cultura espírita, consolidada en los sólidos pilares establecidos por Allan Kardec, pero también actualizados con el tiempo, basados en las fabulosas contribuciones que los grandes estudiosos han estado ofreciendo al pensamiento humano. Naturalmente, sus contornos no pueden limitarse al propósito religioso. Si bien tiene como principios a Dios, la inmortalidad y la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados y la evolución, la filosofía espírita se fundamenta en la búsqueda de nuevos descubrimientos, de la actualización, de construcción permanente, con el objetivo de contribuir al progreso humano. Estos libros consolidan un aporte más de CEPA y CEPEDOC para dar a conocer el pensamiento de este movimiento de ideas, que se resume fundamentalmente en 6 pilares. 1. Es deísta. La creencia en la existencia de Dios ha acompañado al ser humano a lo largo de la historia. Sin embargo, hay una distancia inconmensurable entre quienes lo imaginan como un anciano barbudo en su mecedora ordenando la salvación o el castigo eterno, y quienes sienten a Dios en sus entrañas, palpitando en sus corazones y latente en sus mentes. Ver a Dios en el florecimiento de una rosa, en la lluvia que cae o en la mano que se extiende para ayudar a los necesitados, no tiene nada que ver con las creencias que motivaron la condena a muerte de supuestos pecadores, algunos de ellos arrojados vivos a las llamas. Para nuestro grupo de pensadores, Dios es amor. 2. Progresista y progresivo. Adelante. Es el impulso el que nos mueve.
El desarrollo y mejoramiento de los recursos disponibles de manera permanente promueve mejores condiciones humanas. Uno de los pilares de este movimiento de ideas es, por tanto, el progreso, avanzar para acompañar las innovaciones contribuyendo al progreso de la humanidad. Y progresivo también, ya que aboga por la capacidad de reevaluar, de revisar los propios conceptos y corregir cualquier borde cuando entiende esta necesidad. Exactamente como quería Kardec, cuando dijo que cambiará si está mal en algún momento. 3. Humanista. El mundo está impulsado por la inteligencia humana. Todo que nos rodea depende de las personas. Las grandes industrias, las organizaciones públicas y privadas, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales no son más que ficción o abstracción jurídica creadas para diferenciarlas de las personas físicas. Estas entidades legales solo existen y funcionan por acción humana. La preservación o destrucción de la naturaleza y, en consecuencia, la permanencia o desaparición de la flora y fauna, todo está impulsionado por la fuerza creadora o destructiva de la inteligencia humana. No hay quien no pueda contribuir a la construcción de un mundo mejor, ya que nuestro destino es la evolución. Así, en una modesta simplificación, podemos decir que la única alternativa es invertir en los seres humanos. 4. Libre pensador. Naturalmente, este no es un simple banner para absorber y practicar. Por supuesto, todos queremos respeto al derecho a pensar, reflexionar y construir nuestras tesis, sin presiones, coacciones o cualquier tipo de falta de respeto a esa libertad que condicionará o limitará la libre expresión de nuestro pensamiento. Sin embargo, el pensamiento libre que deseamos requiere mucho más que eso. Presupone considerar al otro. A principios del siglo XX, el gran pensador argentino Manuel Portero señaló la acción dialéctica como una epistemología válida y útil, sugiriendo el paradigma de la construcción respetuosa, basada en el intercambio, la escucha y los aportes recíprocos. Invocamos el pensamiento libre como si fuese posible ejercerlo en el limitado reducto de nuestras preferencias y elecciones. Sin embargo, contrariamente, solo lo construiremos mediante la empatía y la alteridad. Esa ha sido, es y será nuestra búsqueda. 5. Kardecista. El respetable, astuto, intelectual y profesor Leon Hipólito de Rivaio fue por su madurez y la seriedad con la que siempre desarrolló su vida profesional, realizó un esfuerzo extraordinario e inimaginable para su tiempo, sin ni siquiera electricidad, para realizar sus estudios e investigaciones con máximo respeto por la ética y las bases del conocimiento científico de su tiempo. Ciertamente, su obra implica actualización, admite renovación y palpita de avance y progreso, pero nadie
podrá descuidar esta base segura, confiable, superestructurada en los diálogos con los espíritus, lo que demuestra aún más la grandeza de ese autor. En la obra de Allan Kardec hay una brújula, la base firme sobre la que debemos estructurarnos. Desde Kardec, no hay límite para crecer y desarrollar este conocimiento. Y 6, laico. El respeto ha sido y debe ser la vela que lidera nuestro barco. Así, no tenemos nada en contra de las religiones. Sin embargo, por ser humanista, porque entiende a Dios como una fuerza creadora que mueve el universo, no como persona, sino como inteligencia universal, la filosofía espírita no tiene carácter religioso. A nuestro juicio, el espiritismo es una filosofía de vida que transciende nuestra comprensión de la vida y de la muerte, de la posibilidad de hablar con los que han fallecido, de la certeza de que sobreviviremos a la muerte física, de la fe en nuestra capacidad de generar luz a través del estudio y el trabajo, de la comprensión de la eternidad como horizonte para nuestras construcciones positivas. No hay nadie que pueda hacer más por la humanidad que los propios seres humanos, dotados de todos los poderes y capacidades que muchas veces no reconocemos en nosotros mismos. Esto da como resultado um conjunto totalmente innecessário de regras adicionais provenientes de um supuesto portador de la llave de los cielos que nos salvará de nuestra propia ignorancia y nos castigará por nuestros errores. Esta creencia en un Dios que no es nada antropomórfico, es luz, energía, potencia, que nos hizo a su semejanza, nos distingue de las personas movidas solo por la fe, porque sabemos que la capacidad de cambiarlo todo está en nosotros mismos. Entonces, como pueden ver, no hay rituales, sacramentos, símbolos, pero debe haber una comprensión de nuestra capacidad para aprender y crecer siempre. Bien, ¿a dónde nos llevarán estos libros? Con estas 6 motivaciones principales, sepa, CPDOC, y creemos que también todas las instituciones y todos los demás colectivos que defienden el pensamiento libre espiritista, hemos buscado promover el empoderamiento de la persona humana, reconocer sus valores y alentarla a construir más amor en la tierra. En estas organizaciones se trabaja para valorar la vida, reconocer los derechos humanos y luchar de forma incansable y persistente contra cualquier prática discriminatória e prejuiciosa que pretenda menospreciar a cualquier ser humano. Nuestra lucha ha estado y debe estar cada vez más enfocada en combatir las injusticias sociales, en la certeza de que solo el enfrentamiento vigoroso del egoísmo, el fascismo y otras violaciones de los derechos humanos permitirá la construcción de un mundo mejor. Que podamos compartir estas búsquedas con más personas en todo el mundo. Muchas gracias, mis amigos. Muito obrigada. Agora, llamo a Mauro para indicar los caminos para acessar los libros. Gracias. Excelente, muchas gracias, Yacira, como siempre, singular. Y definitivamente
Lo que sigue ahora es, hemos hablado con algunos de los autores, hemos hablado en torno a lo que es, lo que queremos lograr. Mauro, ¿dónde están los libros? A ansiedade de todos agora para saber onde estão os nossos livros. Lembrando que os livros estão disponibilizados de forma absolutamente gratuita, na forma de e-books. Arroio, quero pedir licença durante 1 segundo para justificar a ausência de nosso amigo Ricardo Nunes, que teve um problema de saúde na família e não pôde participar desse evento. O Ricardo é um dos participantes da comissão organizadora da coleção e participa de maneira muito ativa dos trabalhos de planejamento e gestão dessa coleção. Vou, então, mostrar agora onde encontramos os livros. Vou compartilhar a nossa tela. Perdão. Amigos, temos que entrar no seu browser, no portal da CEPA, que se chama CEPA Internacional. cepainternacional.org. Nesta tela, você está vendo a versão em espanhol. Nós temos a versão em espanhol e a versão em português do portal da CEPA. Nestes dias de lançamento, nós estamos com esta chamada logo na entrada da página, ir para a biblioteca virtual. Então, aqui devemos clicar e encontraremos a biblioteca virtual. E aqui estão, José Arroio, os 6 livros da coleção Livre Pensar, disponibilizados neste momento. El Espiritismo em la perspectiva laica e livre pensadora, com sua versão em português, La Inmortalidad del Alma, e a versão em português, A Imortalidade da Alma, Mediunidade, e a versão em português, Mediunidade. Você clica aqui em download e faz diretamente o download do livro que você se interessar. Quando sair da tela da CEPA, essa tela automática, você poderá sempre encontrar aqui no menu pop-up o link para os e-books. Então, quando você entrar futuramente na página da CEPA, encontrará aqui e-books. E também, clicando aqui, você encontrará os livros que deseja. Você vai já acessar os seus livros, José Arroio? Enseguida que despachemos a toda esta gente maravillosa que están con más ansiedad que yo, vamos a cerrar el Zoom y abrir la página de CEPA. Así que, Mauro, muchas gracias por mostrarnos esto. Les agradecemos nuevamente. Muy, muy agradecidos. Hay una alegría y una energía que está trascendiendo los continentes, que trasciende los mares y los océanos, que trasciende las fronteras. Y eso es gracias a todos ustedes. Nuevamente, de parte de la CEPA, Asociación Espírita Internacional, y de parte del CEPEDOC, del Centro de Pesquisa y Documentación Espírita, ponemos a su disposición los primeros 3 libros de la colección Libre Pensamiento. Esperamos que continúen disfrutando de este maravilloso fin de semana y pendientes a nuestras próximas actividades. Un abrazo fraternal a la distancia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno. Gracias. Qué bueno. Obrigado. Felicitaciones. Um abraço a Buen todos. trabajo. Obrigado. Muchas gracias.
Muchas gracias por tan excelente contribución. Gracias. Gracias. Gracias, José, por tan digna representación de Puerto Rico. Gracias, saludos. Muchas gracias.